¿Cómo obtuvo InGen el ADN de los monstruos marinos de Jurassic World? En el video anterior sobre los especímenes acuáticos secretos que podían existir en Jurassic World, surgió una pregunta inquietante. ¿Cómo fue que InGen obtuvo rastros genéticos suficientes para clonar especímenes marinos extintos? Sabemos que el método clásico de Jurassic Park dependía de mosquitos atrapados en ámbar. Insectos que se alimentaron de sangre prehistórica quedaron preservados durante millones de años y después fueron utilizados por InGen para abrir la puerta genética de la resurrección de estos monstruos. Pero cuando hablamos de criaturas marinas, el problema cambia por completo. Sabemos que el Mosasaurus no era un espécimen terrestre, por lo que no era una presa fácil para los mismos insectos que se alimentaban de especies terrestres. Entonces aparece una posibilidad extraña, casi absurda, pero demasiado interesante como para ignorarla. ¿Acaso existió un mosquito acuático prehistórico? Una especie con adaptaciones especiales, capaz de vivir cerca de costas, pantanos o manglares y que de alguna forma pudo alimentarse de las criaturas marinas cuando éstas estaban cerca de la superficie. Imagina por un segundo un mosquito antiguo atrapado en resina, cargando dentro de su cuerpo los restos biológicos de un depredador marino extinto. Pudiera parecer algo exagerado, pero dentro del universo de Jurassic Park, esta clase de posibilidades tienen el toque perfecto para una teoría oculta, porque sabemos que InGen no era una institución científica común, sino una empresa obsesionada por encontrar cualquier rastro biológico que pudiera patentar como una propiedad genética. Y si los mosquitos atrapados en ámbar fueron la llave para revivir dinosaurios terrestres, entonces InGen necesitaba una llave diferente para abrir el océano prehistórico. La pregunta es, ¿cuál fue esa llave? Para entenderlo, primero debemos regresar al método original. En la primera película, InGen obtiene el material genético de insectos atrapados en ámbar. Estos insectos habían picado animales del Mesozoico y al quedar preservados en resina fosilizada, conservaron en su interior sangre antigua. El problema, por supuesto, es que ese ADN no estaba completo. Por eso los genetistas de InGen rellenaban los huecos con material genético de especies modernas que estuvieran cercanamente emparentadas con los monstruos que ya se habían extinto. Esta parte es importante, porque desde el inicio, los dinosaurios de Jurassic Park no eran copias perfectas de los animales originales, eran reconstrucciones, criaturas diseñadas a partir de fragmentos, suposiciones y correcciones genéticas. El parque vendía resurrección, pero lo que realmente ofrecía era ingeniería biológica disfrazada de paleontología. Muchas veces ni siquiera tenían remota idea de lo que estaban recreando. Con los animales marinos, ese problema se volvió todavía más complejo. Un Mosasaurus vivía en el océano, respiraba aire, sí, pero pasaba gran parte de su vida cazando, nadando y moviéndose en un ecosistema donde un mosquito común no tendría el mismo acceso que en tierra firme, por lo que la idea del mosquito acuático funciona como una hipótesis inicial, pero no necesariamente se habla de un mosquito nadando como pez bajo el mar, sino de un insecto costero asociado a zonas húmedas o manglares, incluso playas prehistóricas. Esto nos permite formular una teoría atractiva. Tal vez InGen no buscaba únicamente ámbar en antiguas selvas. Es altamente probable que también explorara escenarios marinos y costas prehistóricas en busca de restos fósiles que pudieran contener los mismos secretos biológicos que el mosquito en ámbar, lo que le llevó a abrir la puerta para la resurrección de los dinosaurios terrestres. En ese escenario, el mosquito acuático no sería una explicación confirmada, sino una pista narrativa. Una manera de entender que InGen pudo haber ampliado su búsqueda hacia ecosistemas donde los animales marinos y terrestres compartían un mismo borde. Pero hay una posibilidad mucho más desagradable. Quizá el equivalente marino del mosquito no fue un insecto, sino un parásito. El océano está lleno de pequeñas criaturas que viven adheridas a animales más grandes. Algunas se alimentan de piel, mucosa, fluidos corporales o sangre. En el mundo moderno existen lampreas, piojos marinos, parásitos y otros organismos que pueden pegarse al cuerpo de peces o animales marinos para alimentarse de ellos. Si trasladamos eso a la lógica del Mesozoico, el mar prehistórico pudo haber tenido sus propias versiones de estos parásitos. Imaginemos una lamprea primitiva adherida al cuerpo de un reptil marino, una criatura parecida a una anguila con una boca circular llena de estructuras dentadas, alimentándose de una herida abierta en el costado de un animal gigantesco. Para un paleontólogo normal, algo así sería una rareza fósil. Para InGen, una mina genética. La idea es poderosa porque cambia la forma en que entendemos la búsqueda de ADN marino. InGen no necesitaba encontrar necesariamente un mosquito con sangre de mosasaurio. Podía buscar cualquier organismo que hubiera estado en contacto íntimo con una criatura marina extinta. Y aquí es donde surge algo interesante.
Aunque el mosquito acuático y los parásitos marinos funcionan como hipótesis especulativas, existe una pista más directa dentro del material promocional de Masrani Global. En los archivos conocidos como Iron Stores se menciona que Henry Wu recibió noticias sobre un prototipo de analizador de hierro. Este aparato habría sido utilizado sobre un esqueleto fosilizado de Mosasaurus recientemente descubierto, y el resultado fue sorprendente. Encontraron señales de fragmentos de ADN rastreables. Esta es una pieza de lore fascinante, porque cambia las reglas del juego. InGen ya no dependería únicamente de insectos atrapados en ámbar. Había llegado a un punto donde intentaba leer directamente los fósiles. El hueso fosilizado dejaba de ser una forma muerta del pasado y se convertía en un archivo biológico incompleto, casi ilegible, pero todavía útil para alguien como Henry Wu. El nombre del archivo, Iron Stores, también es muy sugerente. El hierro ha sido estudiado en algunos contextos como un posible elemento relacionado con la preservación de ciertos rastros orgánicos antiguos. Dentro de nuestra especulación, el analizador de hierro de InGen no funcionaría como una máquina mágica capaz de escanear un fósil y entregar un genoma perfecto. Sería más interesante si lo imaginamos como una tecnología diseñada para detectar zonas del fósil donde todavía quedaban residuos moleculares, proteínas degradadas, estructuras químicas o fragmentos orgánicos. El resultado no sería una receta completa para traer de vuelta a los monstruos marinos, sino algo más parecido a un mapa roto, pero con rutas muy visibles, muchas zonas perdidas y suficientes pistas para que InGen empezara a reconstruir el resto. Y es aquí donde entra la parte más oscura del proceso. InGen no necesitaba fidelidad absoluta, necesitaba un animal viable. El público de Jurassic World no iba a pedir una prueba genética del Mosasaurus en la entrada del parque. Lo que realmente la gente quería ver era una criatura gigantesca saltando del agua para devorar un tiburón. Espectáculo, escala y un terror controlado. Para una empresa como Masrani Global, la pregunta no era si el animal era 100% auténtico, sino si podía sobrevivir a hacer contenido y vender boletos. Así que el Mosasaurus de Jurassic World pudo haber sido una reconstrucción mucho más artificial de lo que imaginamos. InGen habría tomado fragmentos obtenidos del fósil mediante el analizador de hierro, los habría comparado con animales modernos y después habría rellenado los huecos con especies vivas, reptiles actuales para ciertas estructuras corporales, peces y animales marinos para funciones metabólicas, cocodrilos o varanos para elementos anatómicos, dependiendo de lo que Wu necesitara para resolver el mapa genético. El resultado serían criaturas inspiradas en un Mosasaurus real, en un Leopleudorón, en un Tylosaurus, pero modificados por décadas de ingeniería genética, intereses comerciales y atajos corporativos. Y esto abre una posibilidad mucho más inquietante para el supuesto recinto acuático 2. Si el Mosasaurus fue la versión estable, vendible y espectacular del proyecto marino, ¿qué ocurrió con los intentos anteriores? Porque una tecnología como el analizador de hierro no se habría usado una sola vez. Si InGen descubrió que podría obtener fragmentos rastreables de un Mosasaurus fosilizado, lo lógico es pensar que empezó a probar el mismo método con otros restos marinos, dientes de megalodón, placas óseas del Dunkleosteus, esqueletos incompletos de reptiles semiacuáticos, fósiles encontrados en sedimentos costeros y cualquier muestra capaz de ofrecer una mínima señal biológica. El problema es que mientras más antigua y extraña era la criatura, más incompleta sería la reconstrucción. Para el Mosasaurus se pudo tener una base relativamente clara, pero para un Dunkleosteus, por ejemplo, que pertenece a un mundo mucho más antiguo, su anatomía parece casi ajena a lo que estamos acostumbrados a ver. Reconstruirlo genéticamente no sería clonar un animal, sino fabricar una criatura inspirada en una armadura fósil. Con el megalodón, InGen enfrentaría otro problema. Los dientes fosilizados son impresionantes, pero un diente no te entrega un animal completo. Así que cualquier intento de crear un megalodón dentro de Jurassic World probablemente dependería de tiburones modernos, simulaciones genéticas y una enorme dosis de imaginación corporativa. Lo que saldría de ese proceso podría parecer un megalodón, pero posiblemente sería mucho más monstruoso que su pariente genético del pasado. Es así que mediante el uso del analizador de hierro, InGen fue capaz de traer a la vida a las especies marinas extintas, o al menos una recreación retorcida de ellas, porque como sabemos, incluso con esta tecnología de punta, aún había piezas que la naturaleza decidió perder. Es por esta razón que la idea de un recinto acuático 2 con especímenes mucho más terribles y agresivos puede ser totalmente viable en el mundo de Jurassic World. Pues como dijo Ian Malcolm, se preocuparon tanto en si podían hacerlo que no se detuvieron a pensar si debían hacerlo. ¿Crees que haya existido un espécimen prehistórico del que también se extrajeron muestras de ADN para recrear a los monstruos marinos?
o simplemente utilizaron el analizador de hierro? Te leo en la caja de comentarios.